¿Estás buscando ese ingrediente revolucionario para tu rutina capilar? Hoy te vamos a presentar una planta que es un verdadero tesorito. Es muy apreciada en Argentina, donde es un clásico para el cuidado del cabello, aunque en otros sitios, como en España, sigue siendo bastante desconocido. Tiene efecto anticaída, regenerador y fortalecedor del cabello, todo ello avalado por estudios científicos. En el vídeo de esta semana vamos a hablar de esta planta y te diremos cómo puedes incorporarla para mejorar tu cabello. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Como sabes, muchas veces hemos hablado de distintas plantas para el cuidado capilar, pero no habíamos hablado todavía de la larrea o, como se dice en Argentina, de la jarilla. Así que antes de ver cómo conseguirla y cómo tenemos que aplicarla, vamos a ver brevemente qué es y cuáles son sus propiedades y, como siempre, qué evidencia científica tenemos sobre su uso. Así que empecemos por el principio, Laura. ¿Qué es la larrea? Pues la larrea o jarilla es un tipo de arbusto que prospera en Sudamérica, particularmente es muy abundante en Argentina, donde forma extensos jarrillales que cubren vastas zonas de las provincias centrales y occidentales. Son conocidas por su increíble resistencia a condiciones extremas de sequía y de calor, gracias a sus hojas pequeñitas y resinosas que minimizan la pérdida de agua. Su presencia es fundamental en los ecosistemas desérticos, tanto por el papel ecológico que desempeñan como por sus propiedades medicinales. Así es, y estas propiedades han sido aprovechadas por diversas culturas durante siglos, y su uso ha llegado hasta nuestros días, como ahora veremos. Como curiosidad, hay un precioso pueblo en Cáceres, en España, que se llama La Jarilla, pero hasta donde sabemos no tiene nada que ver con esta planta americana. En cualquier caso, como decíamos, esta planta tiene muchísimas propiedades y sus hojas y tallos contienen una rica composición de compuestos bioactivos como son los lignanos y los flavonoides, que le otorgan características antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. En los últimos años, debido al boom de la medicina capilar, la larrea o jarilla ha captado el interés de la ciencia y de la industria cosmética por su potencial para el cuidado de la piel y del pelo. Las propiedades de la larrea son variadas, pero lógicamente nos vamos a centrar en su efecto sobre el cabello. Tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio que ayuda a crear un ambiente saludable en el cuero cabelludo y favorece la salud de nuestro pelo. También tiene capacidad para fortalecer la fibra capilar y estimular la regeneración. Además, por sus propiedades antimicrobianas y probablemente también antifúngicas, mejora la caspa y otras irritaciones causadas por bacterias u hongos. Por lo tanto, podemos decir que la larrea tiene propiedades anticaída, regeneradoras y fortalecedoras. Todo esto está muy bien. El uso tradicional de las plantas, como abordamos en nuestro libro Planta cara a tu alopecia, es muy importante, pero ¿qué evidencia científica tenemos de que esto funcione? Pues como siempre decimos, en esto de los tratamientos capilares, especialmente en los tratamientos naturales, hay pocas evidencias científicas. Sin embargo, en el caso de la larrea sí tenemos varios estudios que han demostrado que esta planta puede estimular el crecimiento del pelo, tanto el pelo de la cabeza como el pelo de las pestañas o las cejas. De hecho, incluso el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, ha estudiado también sus efectos y su utilidad en el tratamiento capilar. Y ahora vamos con la parte más interesante del vídeo, cómo utilizar la larrea para el cabello. La industria cosmética ha reconocido su potencial, por lo que tenemos a nuestra disposición diferentes presentaciones para su uso tópico en el cuero cabelludo. Según tus preferencias y tus necesidades, puedes encontrar larrea en las siguientes formas. Puedes encontrar extracto de larrea. Los extractos son preparaciones concentradas de la planta, usualmente disueltas en una base líquida que suele ser alcohol o glicerina. Son ideales si buscas una alta concentración de los principios activos. Puedes añadir unas pocas gotas a tu champú habitual, a una mascarilla capilar o incluso diluirlas en agua para crear tu propia loción capilar. Es importante que te asegures de seguir las indicaciones de la dilución del fabricante. Otra presentación es el aceite de larrea. Este aceite no está directamente extraído de la semilla de la larrea porque su principal componente beneficioso está en las hojas. Entonces es un aceite portador como puede ser de jojoba, de argán o de coco infusionado con las propiedades de la larrea. Este formato es excelente para masajes en el cuero cabelludo, ya que el aceite ayuda a nutrir la piel y el folículo piloso, al mismo tiempo que permite una fácil distribución de los compuestos de la planta.
Una tercera forma de presentación sería champús y acondicionadores que llevan la REA, y esta es la forma más cómoda y sencilla de incorporarla a tu rutina de cuidado capilar. Los champús y acondicionadores formulados con la REA permiten limpiar e hidratar el cabello mientras sus ingredientes activos actúan suavemente sobre el cuero cabelludo durante el lavado. En cuarto lugar tendríamos lociones y tónicos capilares, que están diseñados para aplicarlos directamente en el cuero cabelludo, a menudo después de haber lavado el pelo y sin necesidad de enjuague, y suelen tener una textura muy ligerita y poco grasa. Al no enjuagarse, permiten que los compuestos permanezcan más tiempo en contacto con el cuero cabelludo y así maximizan el efecto y absorción. Generalmente se tienen que aplicar mediante un suave masaje para asegurar que la distribución es correcta. Y tenemos que hacer una advertencia crucial. Es muy importante resaltar un punto que resulta fundamental. De forma tradicional se han hecho preparaciones como infusiones o tés con distintas especies de la REA para consumo interno. Sin embargo, en la actualidad hay varias alertas sanitarias en distintos países que desaconsejan enérgicamente el consumo oral de la larrea. Y esto se debe al riesgo documentado de sufrir un daño grave en el hígado o en los riñones. Por lo tanto, si quieres utilizar la larrea, te sugerimos que lo hagas siempre por vía tópica, es decir, aplicándola directamente en el cuero cabelludo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, la ingieras o la consumas por la boca, por vía oral. Tu seguridad siempre es lo primero. Si quieres descubrir otras muchas plantas para cuidar tu cabello y tu alopecia, no te pierdas nuestro libro Planta Cara tu alopecia, un enfoque natural para tratar la pérdida del cabello, que ya está disponible en Amazon. Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.